El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones, procedimientos y paquetes almacenados. Vamos a mirar cómo crearlos y cómo utilizarlos. Todos los bloques que hemos visto hasta el momento son anónimos, no tienen nombre. Si los bloques anónimos fueran la única manera de organizar el código, sería muy difícil usar PL/SQL para crear una aplicación grande y compleja. Es por esto que PL/SQL soporta la definición de bloques nombrados, también conocidos como subprogramas. Los subprogramas pueden ser procedimientos o funciones. Es importante tener claro, un procedimiento se utiliza para realizar una acción y una función se utiliza para calcular y devolver un valor. ¿Qué vamos a mirar? Procedimientos o funciones. Son bloques PL/SQL con nombre que pueden recibir parámetros y pueden ser invocados desde distintos entornos, como lo es el SQL Plus. También puede ser invocado desde otros procedimientos y funciones y desde otras herramientas Oracle y aplicaciones. A la hora de guardar un bloque de código hay que tener en cuenta ciertas normas. La palabra reservada declare desaparece y los procedimientos y funciones llevan a cabo tareas específicas y su mayor diferencia radica en que las funciones devuelven un valor, en los procedimientos es opcional. Las funciones pueden ser llamadas como parte de una expresión, ejemplo, desde una sentencia cell. Vamos a mirar cómo es la sintaxis para crear una función. Entonces viene la palabra create, que es con la cual se crea una función, y viene esta parte que es opcional, que es replace. El replace permite sobreescribir una función existente. Si se omite y la función existe, se nos va a producir un error. Entonces, ya dependiendo pues, de la necesidad, podemos siempre dejar el replace por si la función existe para que siempre la sobreescriba. Viene la palabra reservada function y luego viene el nombre de la función. Seguido de esto viene la lista de parámetros. Esos parámetros vienen entre paréntesis separados por una coma y viene el nombre de la variable y el tipo de dato que le va a entrar a la función. A diferencia de un procedimiento, las funciones solamente permiten parámetros de entrada. Los procedimientos permiten parámetros de entrada y parámetros de salida. Seguido de esto viene la palabra return y el tipo de dato que va a retornar la función. No es la variable, sino el tipo de dato. Si va a retornar un numérico, si va a retornar un varchar, si va a retornar un campo de tipo D. Entonces acá el tipo de dato. Y la palabra reservada is. En algunas notaciones también colocan la palabra as. Acá pues es indiferente, puede ser is o puede ser as, no hay ningún inconveniente. Luego vienen de esto la declaración de las variables. Luego viene la declaración de las constantes. Y la declaración de los cursores. Cuando ya tenemos todas esas declaraciones, viene ya lo que es la construcción de lo que es el cuerpo del subprograma. Entonces acá venimos con la palabra begin y aquí viene ya todo el cuerpo del subprograma, o sea, toda la lógica que vamos a implementar. Al finalizar este begin, tiene que venir la palabra return. No se nos puede olvidar qué es lo que va a retornar esa función. Entonces ahí ya sí puede ser una variable, puede ser o con una constante, lo que vaya a retornar la función. En este caso le voy a colocar que me va a retornar un valor 10. Luego vienen las excepciones. Y acá en las excepciones tenemos las excepciones propias de PL/SQL y vienen también las excepciones propias. Que vamos a mirar ahora.
cómo nos queda el bloque si lo compilamos. Vamos a compilarlo a ver cómo nos va. Como es lo único que tengo acá en esta hoja de trabajo, no es necesario seleccionar lo que queremos compilar. Pues compilamos, acá nos generó un error. Entonces dice que encontró el símbolo en cuando estaba esperando algún carácter especial, en este caso un punto y coma. Entonces acá. Las excepciones, en este caso, en el ejemplo que yo estoy haciendo, no pueden quedar nulas. Tengo que escribir algún tipo de excepción para poder que la compilación me pase. Entonces acá dentro de las excepciones propias voy a colocar una excepción que es un bueno del den para que me pase la compilación. Y acá sí lo voy a colocar no. Borro acá, cierro los errores de compilación y vuelvo a compilar. Acá me generó otro error en la compilación, me dice qué tipo de dato debe ser declarado. Y es cierto, recordemos que acá en el return, en la parte de la especificación, debe de ir es un tipo de dato, no una variable. Él acá lo está tomando como una variable y este tipo de dato no es reconocido por Oracle. Otra cosa que podemos aprovechar es que acá en el lado izquierdo, en el árbol, en las funciones, esta función, a pesar de que tiene errores, ya me aparece dentro de la lista de funciones. Si le damos clic derecho en funciones y le damos refrescar, acá ya nos va a aparecer nuestra función compilada con errores. Yo puedo acá nuevamente corregir el error y compilar, o lo puedo hacer desde el área de trabajo. Desde cualquiera de las dos partes lo puedo hacer. Me voy a pasar en este caso para la ventana que él me abrió de la función y ahí voy a corregir. Acá le voy a decir que me va a retornar un tipo de dato number, porque le estoy diciendo acá que me va a retornar un 10. Entonces le decimos number, cerramos esta hoja y en esta ventana de la función para compilar es acá con esta imagen de estos piñones. Simplemente le decimos compilar y acá la función ya compiló. Vemos que acá en la parte izquierda ya dejó de tener esa X que me marcaba un error y acá ya no me está mostrando errores en la compilación. Con esto yo ya puedo utilizar la función. Entonces acá si me abro una hoja de trabajo, recordemos que las funciones pueden ser invocadas desde una consulta select. Entonces acá le decimos select el nombre de la función, que yo lo llamé nombre función from dual. Y es from dual porque recordemos que no estoy invocando datos de ninguna tabla. Consultamos y esperemos un momento. Entonces acá ya me está diciendo que la función está retornando un valor 10. Este valor 10, recordemos, es lo que yo le estoy diciendo acá que me retorna. Vamos a cambiar o a crear otra función ya con otro dato más específico. Vamos a decirle acá, vamos a crear una función que sea una tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar. Y que nos va a recibir una lista de parámetros. Entonces acá abrimos con paréntesis. Los parámetros de la función los vamos a denotar iniciando con la palabra P. P de parámetro. De manera que cuando se le vaya a realizar un mantenimiento al programa, yo ya sepa que si me encuentro esas variables en cualquier parte de su programa, ya voy a saber que corresponden a unos parámetros de entrada de la función. Entonces acá le decimos número 1, le decimos que es de tipo de entrada y es de tipo numérico. Acá no se especifican tamaños, simplemente el tipo de dato. Y acá le decimos W, número 2, le decimos que es de entrada y que es de tipo number. Acá en el return
tengo dos opciones. Puedo crear una variable que puede ser resultado, que va a ser de tipo numérico. Voy a colocar de un tamaño grande de 10, y acá le voy a decir que a w resultado asígnele el parámetro 1 por el parámetro 2. Y acá en el retorno simplemente le digo que me devuelva el resultado. Y compilamos. Entonces miren que acá en la parte izquierda, ya acá en funciones le podemos decir también refresh para que tome los cambios. Miren que me creó una nueva función, no me sobrescribió la que yo tenía, y esta pasó sin errores. Acá ya puedo utilizar, vamos a decirle que vamos a utilizar tabla de multiplicar, y le pasamos los dos parámetros. Vamos a pasarle los parámetros separados por coma. Vamos a decir 7,3, y esto nos debe devolver 21. Entonces de esta manera creamos una función donde recibe dos parámetros dentro del cuerpo del subprograma, realizamos la operación y al final del todo el código del subprograma le digo qué es lo que deseo que me retorne. Vamos a mirar ahora la sintaxis para crear un procedimiento. Se hace de la misma manera en como creamos una función, con la diferencia que en la lista de los parámetros puedo definir parámetros de entrada y parámetros de salida, y nos lleva a la palabra retorno. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Y lo mismo, create o replace. Ese o replace, recuerden que se utiliza es cuando la función del procedimiento ya existe, para que no lo sobrescriba. Y viene la palabra reservada, procedure. Luego aquí viene el nombre del procedimiento. Aquí viene la lista de parámetros de entrada, de salida o de entrada y salida al mismo tiempo. En este caso sería in, out o in, out. O sea que ese parámetro sirve tanto de entrada como de salida. La palabra reservada ya no va, entonces solamente iría la palabra is. Luego viene la declaración de variables, la declaración de constantes y la declaración de cursores. Luego viene la palabra begin, y dentro del begin viene todo el cuerpo de su programa. Recordemos que acá ya no va la palabra return, eso es solamente para las funciones. Luego viene la parte de las excepciones. Entonces tenemos las excepciones propias de PL/SQL, y las excepciones propias que yo puedo definir. Y la palabra en. Vamos a compilar. Aquí ya sabemos el error que me va a sacar. En la parte de las excepciones no lo puedo dejar en blanco,
Entonces voy a crear una excepción general. No voy a mostrar ningún mensaje, simplemente le digo no. Lo mismo va a pasar acá en el begin. Me va a mostrar error porque el begin no puede estar en blanco. Entonces acá le vamos a decir no. Limpiamos, compilamos, limpiamos, compilamos y su programa ya pasó. Nos vamos acá para la parte izquierda. Ya no lo vamos a buscar en funciones, sino en procedimientos. Y ya lo vemos acá, nombre del procedimiento. Si le doy un clic, él me abre una ventana para editar el procedimiento. Aquí puedo realizar los cambios o lo puedo realizar en la ventana de trabajo que venía donde lo creé inicialmente. Vamos a hacerlo acá en el área de trabajo del procedimiento que él me abrió y vamos a modificarlo. Vamos a crear nuevamente aquí un nombre de procedimiento que se va a llamar tabla de multiplicar. Y vamos a definirle los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Entonces los parámetros de entrada, las variables, las vamos a iniciar con P, que significa parámetro. Entonces el primer parámetro, 1, que es de entrada, que es de tipo numérico. El parámetro 2, que es de entrada, que es de tipo numérico, y un parámetro 3 que va a ser el resultado. Ese no es de entrada, sino que es de salida y también va a ser de tipo numérico. Recordemos que acá no definimos tamaños, sino solamente tipos de datos. Y acá en el begin puedo ya sobreescribir la variable p-resultado porque es de salida. Entonces acá le decimos que a p-resultado le asigne el parámetro 1 por el parámetro 2. Y acá ya no lo tengo que especificar el return, sino que él simplemente con la asignación de la variable que es de salida del parámetro p-resultado, él simplemente ya no lo devuelve. Compilamos. Bueno, acá ya me está diciendo que el nombre ya lo estoy utilizando, entonces vamos a colocarle otro nombre. Listo, ya me lo compiló. Me decía que lo estaba utilizando porque ya lo tengo definido como una función, así sean objetos diferentes, pero no los puedo llamar igual. Al parecer como que tiene problemas con eso. Y acá ya para invocarlo o para llamarlo, los procedimientos no los podemos llamar dentro de una función select, tienen que ser llamados dentro de un bloque PL/SQL o directamente, si no devuelven ningún valor, puedo hacerlo mediante la sintaxia execute. En este caso, como si vamos a devolver un valor, entonces tengo que crear un bloque PL donde lo voy a crear aquí la variable resultado para poderla capturar. Voy a decir que es numérico de 10 y acá en el begin le voy a decir que tabla de multiplicar le voy a mandar los dos parámetros y la variable que me va a tomar el resultado. Y acá terminamos. Lo compilo. Acá me dice que sí, el procedimiento se llamaba. Recordemos que para poder mostrar la variable resultado tenemos que hacerlo con un dbms. El dbms output.putLine concatenado con w resultado.
y acá lo tenemos. Entonces de esta manera es como creamos los procedimientos. La gran diferencia con las funciones es que en las funciones no puedo definir parámetros de salida. En los procedimientos no va la palabra return, porque simplemente con las variables de salida del procedimiento puedo devolver los valores que necesito. Acá puedo devolver tantas variables de tipo salida como necesite, al igual que en los parámetros de entrada. Puedo definir tantos parámetros de entrada como yo pueda necesitar. Del ejercicio que hemos venido trabajando en clase, de la tabla de clientes, entonces vamos a crear un procedimiento para crear un cliente. En ese procedimiento vamos a recibir todos los datos como parámetros de entrada y como parámetros de salida vamos a utilizar una respuesta de salida para que nos diga si el cliente se creó o no se creó exitosamente o si se produjo algún error durante la inserción. Entonces vamos a crear la tabla, vamos a crear la estructura de clientes y la vamos a crear con los constraints. Aquí me creo correctamente la tabla. Voy a abrir otra sesión acá, voy a limpiar esta área de trabajo, que es donde voy a crear el procedimiento. Entonces arrancamos, create o replace procedure y lo voy a llamar crear cliente. Voy a definir todos los parámetros de entrada. Todos los parámetros de entrada serán todos los campos con los que tengo que llenar la tabla, que vienen siendo estos de acá. Me lo voy a llevar para allá como para facilidad de copiar y pegar. Entonces tiene que haber un parámetro que es el de tipo de identificación, es un parámetro de entrada y lo voy a utilizar el tipo de dato que sea el mismo tipo de dato del campo de la tabla, o sea de SEO clientes punto el campo. Esto me va a servir para esto y así mismo hago los otros. P identificación es un parámetro de entrada primer nombre es un parámetro de entrada. Acá me voy a demorar pues un ratico haciendo todas estas definiciones. Acá todavía me falta seguir copiando algo al final de cada una de las instrucciones, que es el porcentaje type, para que nos sirva como definición de la misma estructura del campo de la tabla.
Y al final acá voy a ordenar esta acá para que sea un poquito más bonita. Acá le decimos porcentaje. Listo, acá terminamos lo que son los parámetros de entrada. Vamos a crear otro que va a ser la respuesta, que nos diga si se creó o no se creó exitosamente. Esa va a ser de salida, la voy a crear como un varchar 2 y voy a crear otra que va a ser mensaje error. En caso de que se produzca algún mensaje de error, lo voy a capturar acá. De tipo varchar 2. Listo. Tiene la palabra reservada ahí. Por el momento lo voy a dejar así, voy a ir compilando por pedazos y voy a ir revisando si tengo algunos problemas en la compilación. Hasta el momento como va, me debe de compilar. Listo, tengo un error. Me dice que otra vez el error. En el campo CLI vive, claro, me faltó el pedazo de el puntero de la tabla. Acá va un punto y acá va un punto. Compilamos, ya compiló, no tuvo ningún problema. Listo. En el momento en que estemos ejecutando el procedimiento me van a llegar todos estos parámetros. Voy a validarlos todos. Lo comúnmente que uno debe validar es que los campos no pueden venir nulos. Los que provienen de una lista de valores fija, también tengo que validar que esos campos pertenezcan a la lista. De manera que si no están en la lista, pues se debe capturar algún mensaje de error. Voy a mirar en la estructura de la tabla cuáles campos son los nulos. Entonces son tipo de identificación y primer nombre. Entonces voy a arrancar por acá. Le voy a empezar a preguntar si este primer parámetro de entrada is null. Y si es nulo, se me debe producir un mensaje de error. Acá es donde voy a utilizar las excepciones propias mías y las voy a controlar en el bloque de excepciones. Entonces acá voy a crear una variable de tipo excepción donde le voy a decir que es donde voy a manejar los valores que me lleguen nulos y que son obligatorios. Entonces acá vamos a decirle error nulo y es de tipo exception. Y acá en el bloque de excepciones, aquí le decimos when error nulo then, y aquí le voy a capturar el mensaje de error. Entonces acá vamos a decirle de mensaje error, asignele le decimos campo obligatorio. Vamos a validarlo solamente este pedazo.
Y acá viene una nueva función que es raíz. Ese raíz lo que hace es que hace una salida brusca de lo que es todo el cuerpo de la lógica del desarrollo que estamos haciendo y nos lo tira para la excepción. O sea que le decimos raíz, error nulo, punto y coma. Y vamos a compilar. Acá me faltó no es en, sino en div. Y compilo. Listo, o sea que sí nos va a funcionar así como lo tenemos. Acá lo único que de pronto podríamos mejorar es que, como voy a validar todos los campos que son los nulos, y para todos me va a salir el tipo mensaje, el mismo tipo mensaje de error. Deberíamos demostrar siempre cuál es el mensaje que corresponde según el campo que esté validando, de manera que si mostramos este error nos lo muestre con el campo que debe ser obligatorio. Vamos a crear otra variable que se va a llamar w campo nulo. Vamos a crear un varchar de 2 y vamos a decirle de 20. O sea que cuando se produzca este error, vamos a decirle a w campo nulo, asígnele, y acá vamos a decirle que este es el de tipo de identificación. Y acá se lo podemos concatenar. W campo nulo. Listo, entonces ya con esto podremos, siempre que esté validando cada uno de los campos, le voy a mostrar cuál es el campo que es obligatorio, de manera que no sea un mensaje tan genérico, sino un poco más específico para el usuario. Asimismo voy a validar todos los otros campos. Luego el primer nombre sería el primer apellido, que es obligatorio. Luego sería el sexo. Una tecla que no era. Luego el sexo, fecha de nacimiento.
departamento. Luego viene municipio. Listo, acá ya terminamos todos los campos. Vamos a compilar hasta acá, a ver cómo vamos en el tema de errores. Bueno, nos fue muy bien. Terminamos todos. Vamos a ejecutarlo por el momento con lo que llevamos, a ver si es verdad que me va a validar todos estos campos, por lo menos los campos nulos. Entonces recordemos que como es un procedimiento, tengo que meterlo en un bloque PL y aquí hago llamada al procedimiento que lo llamamos crear cliente. Tengo dos opciones: colocar aquí toda la lista de datos de parámetro de entrada o crear variables acá y hacer asignación a las variables y las variables enviarlas acá dentro del procedimiento. Vamos a hacerlo un poco más fácil, vamos a hacerlo desde acá, desde a escribir los valores en la llamada del procedimiento. Entonces tenemos tipo de identificación, vamos a decirle, vamos a llenar todos los datos cc, luego viene identificación, primer nombre, segundo nombre, identificación, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo. Bueno, acá me quedó faltando algo, me salté este. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, me estaba saltando los campos. Entonces ya le identifique el tipo, la identificación, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Tipo de identificación, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Listo. Sexo y fecha de nacimiento. Sexo, fecha de nacimiento. Recordemos que esta fecha de nacimiento debe de escribirse según el estándar o el formato que se tenga definido dentro del SQL Developer. Vamos a mirarlo por acá rápidamente. Nos vamos por herramientas, preferencias, base de datos, NLS, y estamos manejando este tipo del formato de tipo fecha, día, mes y año. Vamos a escribirlo así: 24/01/1975. Entonces sexo, fecha de nacimiento, país, departamento. Entonces decimos que el país 46, el departamento es el 5 y el municipio es el 1. Vive, estado civil, vive, sí, estado civil, digámosle que es una S de soltero, y listo, hasta ahí terminamos. Esta es la lista de los parámetros para llenar la tabla, pero dentro del procedimiento tenemos al final dos parámetros de salida,
que es una respuesta y un mensaje de error. Esos hay que capturarlos por medio de variables. Le vamos a declarar acá una respuesta que va a ser un varchar de 2, coloquémosle de 500, que eso es lo que se espera que de la longitud de la cadena de la salida, y W, mensaje error, varchar 2, de 500. En ese mismo orden los escribimos, respuesta y mensaje error. Entonces W, respuesta, y W, mensaje error. Vamos a mostrar con un DBMS ambos. Entonces, respuesta, W respuesta, vamos a separarlos con una coma, y mensaje error, W, mensaje error. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, acá ya tengo algunos errores. Acá es porque los dos puntos van antes de la comilla sencilla. Limpiamos, volvemos a compilar. Dice que el bloque terminó, o sea que nos fue muy bien. Y aquí en respuesta y mensaje error llegaron nulos. Vamos a decirle que vamos a mandar el tipo de identificación nula. En respuesta viene nula y en mensaje de error dice campo obligatorio, tipo de identificación. O sea que sí nos está funcionando muy bien. Vamos a enviar otro tipo de identificación obligatorio. Vamos a decirle el sexo y le decimos que lo vamos a enviar nulo. Dice mensaje de error, campo obligatorio, sexo. Bien, entonces esto quiere decir que nos está funcionando. Nos está funcionando que en cada captura de la validación del campo que está llegando nulo, le estamos pegando, concatenando al mensaje una variable donde podamos definir cuál es el campo que nos está llegando nulo. Listo, ya validamos los campos nulos, ahora vamos a validar los campos que corresponden a una lista de valores. En este caso entonces falta validar la identificación, el sexo, el si vive y el estado civil. Si todos estos datos se llegan a cumplir, ya podemos realizar la inserción dentro de la tabla. Entonces vamos a validar el tipo de identificación. No voy a llevar esta lista de valores porque la voy a necesitar. Entonces, como acá estoy validando que si el campo es nulo, por acá por el else, por el else, voy a crear más bien un else para no llenarme de tantos else. Voy a preguntar por la lista, por este campo. Y acá no sería un in, sino un not in. Y acá entonces le estoy diciendo que si el tipo de identificación no pertenece a una de estas listas, entonces le voy a decir que me haga un raíz. Pero acá ya voy a definir otro tipo de error. Voy a decirle que es un error de campo. Y es de tipo exception. Acá le hacemos el raíz, le decimos error de campo. Vamos a validarlo inicialmente con
con este. Acá nos falta la palabra den. Y esto nos lo vamos a llevar para acá. When error campo den, y vamos a escribir otro mensaje. Ya no sería campo obligatorio, sino que vamos a decir que el dato no pertenece a la lista. Y vamos a pegarle, vamos a decirle que nos diga cuál es ese campo que no pertenece a la lista. Vamos a utilizar esta misma variable, esta variable la llamamos campo nulo. Podríamos utilizarla, pero para que no se nos vaya a presentar una confusión en el mantenimiento de la aplicación y veamos una mala utilización de la variable, vamos a crear otra. Entonces vamos a decirle una variable que se llame wcampo. La vamos a asignar de 20. Y aquí a wcampo le vamos a asignar y le vamos a decir tipo de identificación. Y vamos a decirle cuál fue el dato que nos escribió. Vamos a concatenarle. Inclusive acá le podemos pegar todos los valores de la lista. Ya el mensaje ya es como se lo quiera uno presentar al usuario. Aquí dijimos que no iba a ser campo nulo porque se nos puede presentar para confusión, aunque lo puedo también utilizar. Vamos a validar, a compilar, nos fue bien y vamos a utilizarlo acá. Entonces, nuevamente, si lo mando nulo, me debe salir primero el mensaje de que el campo está llegando nulo, o sea que es el campo obligatorio. Y vamos a cambiarle la lista, vamos a colocarle acá una X, compilamos. Bueno, acá ya tengo un error. Me está diciendo que tiene un problema de conversión. Entonces vamos a mirar en dónde está el problema. Acá tengo wcampo de 20, ya, listo. Acá lo que uno trata de, más o menos para entender cuál es el error, es que me está diciendo que el tamaño del mensaje que le estoy asignando a la variable está sobrepasando el límite de la asignación de la creación de la variable. Entonces acá me falta ampliar un poco más el mensaje, lo voy a colocar que es de 100. Compilamos y ejecutamos. Acá ya nos terminó y vamos a ver si nos sacó el error. Aquí dice mensaje error, el dato no pertenece a la lista, tipo de identificación CX. Bien. Asimismo lo vamos a hacer con los demás campos. Acá, como les dije, podemos concatenar los valores para decirle al usuario también cuáles son los datos válidos para que los ingrese correctamente. Eso ya dependerá pues del mensaje que uno quiera mostrar. El otro es el del sexo. Lo voy a crear igual así como hicimos este de acá. El del sexo, este de acá. Hacemos un else, preguntamos que si sexo no pertenece, este sí me lo sé,
masculino, femenino, den, y me voy a robar este pedazo de acá. Estamos acá en sexo. Ya en el RAID ya no tenemos que hacer nada porque ya nos quedó bien configurado. Luego nos vamos para Vive. Nos vamos a copiar este mismo pedazo de acá. Vamos a ir compilando para que nos quede fácil identificar los errores. Hasta aquí vamos bien. Y el último sería el de estado civil. El CID. Estado civil, login, y me voy a traer la lista de valores de acá. Y voy a copiar este mismo pedazo de acá. Estado civil. Bien, voy a probar con el estado civil. Acá en el estado civil yo tenía una S. Vemos que el estado civil, el S no existe, o sea que me debe salir ese mensaje de error. Voy a corregir acá el de la cédula porque si no siempre se me va a quedar pegado en este mensaje. Aquí en este tipo de codificación en un bloque PL/SQL no es posible, digamos, capturar todos los mensajes y mostrarle al usuario todos los mensajes que se están presentando, porque él va validando de a uno. Más sin embargo, yo sí lo pudiera hacer acá. Yo de alguna manera podría validar, concatenar en una sola variable todos los mensajes de error y al final mostrarle al usuario cuáles son todos los posibles mensajes de error que tiene en los parámetros que envió para crear el cliente. En este caso yo lo estoy haciendo de a uno. Acá me dice que el sexo del campo es obligatorio, ¿sí? Hasta que me lo corrija no me va a permitir. Y acá ya me está diciendo lo de la lista. Bueno, acá se me fue un mensaje que no era en estado civil, dice CC, sí, acá no era tipo de identificación, asimismo los debo de tener todos. Entonces acá en Vive me lo tengo que corregir y en el de el sexo. Ese es el problema que hay con copiar y pegar. La reutilización de código, que a veces dejamos cosas que no deben de quedar. No revisamos bien y no corregimos. Vamos a revisar acá. Bien, entonces acá ya me está diciendo el dato no pertenece a la lista, estado civil S. Le voy a decir un dato que sí pertenece a la lista y no me muestra ningún mensaje. No me muestra ninguno, es porque no entró por ninguno de los mensajes de validación. Yo espero que acá, como no entró por ninguno, entonces ahí sí DBMS voy a mostrar registro insertado exitosamente.
Se esperaría que si él no se atrancó en ninguno de estos mensajes de error, lo último que me debe salir a mí, o lo único que me debe de salir, es el de registro insertado exitosamente. Vamos a mirar a ver acá. Acá no me lo está mostrando. Vamos a mirar qué es lo que me pasó acá. Acá no hubo ningún mensaje de error. Compilemos nuevamente, de pronto porque me faltó compilar. Sí, me faltaba era compilar. Dice registro insertado exitosamente y me muestra las dos variables de respuesta y mensaje de error nulas. Vamos a mirar acá. Bueno, acá sí. Entonces acá este es el que debe de ir en el mensaje de respuesta. Yo lo escribí donde no lo escribí como debiera de haber quedado. No es con el DBMS, sino que acá, porque me estaba mostrando los dos y sí lo veía pues como raro, porque no debería mostrar sino solamente dos mensajes y me estaba mostrando tres. Ya lo compilé y acá en respuesta dice registro insertado exitosamente y el mensaje de error no muestra nada. Igual esta variable siempre me la va a mostrar porque pertenece a un parámetro de salida del procedimiento, o sea que esa variable, ese parámetro siempre va a estar. Si yo no quiero que me salga, pues ya me tocaría acá preguntar por el mensaje de error si es nulo, para que no me lo muestre dentro del mensaje. Como ya hicimos todas las validaciones que necesitaba, antes del respuesta ya puedo hacer el insert a la tabla. Puedo hacer el insert hacia clientes y puedo mandar todos los parámetros para crear el registro. Vamos a llevar esto para allá y luego lo borro. Estoy cortando la columna para no perderme en el orden en que tengo que escribir los datos. Ya estamos que terminamos, simplemente es hacer la inserción. No se nos puede olvidar el commit al final, porque si no hacemos el commit pues no va a quedar la persistencia de los datos en la tabla. Este dato lo voy a borrar de acá porque esto ya no lo necesito. Acá simplemente va un punto y coma y acá va un commit. Aquí me faltó la palabra values, por eso es que me está mostrando un error acá de sintaxis. Hago commit. Listo. Nos devolvemos por acá. Vamos a hacerle un select asterisco from a la tabla y verificamos. La tabla está vacía. Vamos a
compilar, no hay errores y vamos a mirar acá que si nos inserta el registro, dice que el registro se insertó exitosamente. Miramos acá en la tabla de clientes y vemos que el registro fue insertado. Bueno, entonces con esto ya les quería mostrar cómo podíamos crear un procedimiento, todas las validaciones necesarias que debemos realizar, en este caso para crear un cliente. Esto no es recomendable hacerlo cuando necesitemos realizar acciones con una función, porque la función, recordemos que se utiliza más es para calcular y devolver valores. Cuando necesitemos realizar acciones como inserciones, borrados, modificaciones, es recomendable hacerlo a través de un procedimiento. Bueno, espero que con esto les haya quedado claro el tema. Más adelante veremos lo que son ya los paquetes.